Muy buenas tardes, estimados especialistas de regiones, ¿no? Es un gusto nuevamente poder compartir en este espacio con ustedes, más pues que estamos a puertas justamente de poder iniciar la implementación del Programa Integral de Prevención de la Violencia en el entorno escolar. Y en ese sentido, pues, es importante que para los que de repente son especialistas que ya vienen trabajando, recordar, ¿no? Estos aspectos concernientes a lo que es la tutoría y orientación educativa. Y para aquellos que recién se están incorporando de repente a los equipos, es conocer también sobre la tutoría y orientación educativa como un eje clave justamente para promover el bienestar socioemocional en las escuelas. Bien, entonces voy a ir compartiendo el PPT y seguramente ustedes ya tienen conocimiento también, pues, de acuerdo al cronograma de esta intervención. Esta asistencia técnica, pues, se debe justamente a una de las actividades que contempla el programa, que es la implementación de la tutoría grupal orientada a la prevención de la violencia desde las habilidades socioemocionales, la educación sexual y la promoción de la convivencia democrática e igualitaria, ¿no? La tarea que posteriormente, a partir de esta capacitación, se va a tener que realizar es la asistencia técnica para la elaboración del plan TOS y desarrollo de las habilidades socioemocionales en las escuelas, ¿no? Entonces, ese es como que el producto final, ¿no? Y para eso también se les va a entregar unas orientaciones, que es como el recurso para que ustedes puedan desarrollar o llevar a cabo esta asistencia técnica. El propósito de este espacio es brindar orientaciones para la elaboración de los planes de tutoría y desarrollo de habilidades socioemocionales en el marco de PRE. Cuando digo planes de tutoría, nos estamos refiriendo pues que cuando hablamos de la implementación de la tutoría, para que ésta se lleve a cabo, pues se tienen que generar condiciones y una de ellas pues es que se conforman el Comité de Gestión del Bienestar y este Comité de Gestión del Bienestar elabora el plan TOS que ahora vamos a conversar y a partir de ahí pues también se designan docentes tutores quienes elaboran el plan tutorial del aula. Por eso hago esa mención de los planes de tutoría. Bien. Entonces, entramos justamente al primer bloque, que es tutoría y orientación educativa. Y aquí quisiera de repente que ustedes a través del chat me puedan decir con una, dos o tres palabras, ¿no? Sobre qué sabemos de la tutoría y orientación educativa, un poco como para romper el hielo y también para saber cuáles son los conocimientos que ustedes tienen de la tutoría y orientación educativa. Entonces ahí yo les pediría que de repente en el chat me puedan dar algunas ideas, lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben, y más si son especialistas que ya vienen pues trabajando desde hace muchos años y me imagino que en la SUGEL pues ustedes trabajan de la manito con los especialistas de tutoría y orientación educativa. A ver, ¿quién nos comenta? ¿Quién dice yo? Así que te voy ¿Quién? ayudando con lo que ponen en el chat. Ya, Han perfecto, Tania, puesto gracias. acompañar al estudiante. Alexis ha puesto tutoría individual y grupal. Jason dice acompañar, orientar al estudiante. Mónica, acompañamiento socioafectivo. Marlene, es un derecho para los estudiantes. Eso es lo que han compartido hasta ahora. Y Lourdes pone que Excelente. es formativa, preventiva y promocional. Y también lo mismo nos ha puesto Cristian, Edith, que es un acompañamiento socioafectivo y cognitivo. Ruth, brindar acompañamiento al estudiante en diferentes problemáticas que se presentan. Y Miriam es el socioemocional y cognitivo, esto, que se brinda al estudiante. Bien, y por ahí va más o Excelente. menos las respuestas. Gracias, Tania. Excelente. Entonces, como que sí hay noción, ¿no? Hay conocimiento sobre la tutoría, ¿no? Y bueno, entonces, para conocer un poco más, ahí yo les voy a ir presentando también sobre la tutoría y las ideas que ustedes han dicho, pues no están alejadas de lo que es la tutoría y orientación educativa. Y es que
por ahí alguien acertó, específicamente habló sobre la tutoría es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo hacia las y los estudiantes. Y efectivamente, eso es lo que es la tutoría, es el acompañamiento. Según las normas vigentes del Minedu, la tutoría se considera como un servicio de, que toda escuela debe brindar a los estudiantes. Por ahí mencionaron algo de derechos. Efectivamente, si hablamos que los estudiantes tienen derecho pues, a recibir una educación integral, entonces para que esta sea integral también es importante que reciba tutoría y orientación educativa. O sea, no puede pasar que en una escuela no se brinde este servicio porque está normado, está en la Ley General de Educación, en sus normas que han modificado también, como el Decreto Supremo 007 del 2021. Tenemos lineamientos también que nos dan la pauta de cómo trabajar la tutoría y orientación educativa. ¿Ya? Entonces, pero no basta solamente con decir que es el servicio de acompañamiento socioafectivo y cognitivo, con decir que es el derecho de los estudiantes a ser acompañados, sino también que es importante que para que ésta se vea, para que este acompañamiento socioafectivo y cognitivo sea tal cual, sea como dice la norma, es importante pues que sea planificada. No es que, sí, hacemos tutoría, yo acompaño al estudiante, yo le pregunto cómo está, yo le doy tutoría individual, pero solamente pienso que es eso nada más, ¿no? Entonces, para que se cumpla, es importante que se planifique la tutoría en la escuela, a nivel de escuela, y también pues a nivel del aula, para que este servicio de acompañamiento socioafectivo y cognitivo pues se vea de manera adecuada, de manera pertinente, ¿no? Y obviamente pues atendiendo las diversas necesidades que tienen los estudiantes, ¿ya? No es lo mismo abordar, acompañar de manera socioafectiva a un estudiante del nivel inicial que a un estudiante del nivel primaria, que a un estudiante del nivel secundaria. El acompañamiento obviamente es gradual o la forma como uno va acompañando también va a depender también justamente de sus características, de sus necesidades y también de sus intereses. Y es por eso que se debe de planificar, ¿ya? Entonces aquí esto está normado, está pues en el documento que ustedes están viendo ahorita en la lámina, el Currículo Nacional de la Educación Básica, en la cual pues también nos habla de un perfil de egreso también. Luego tenemos también ahí el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular de la I, que son documentos que también en las escuelas son instrumentos de gestión en las cuales debe verse reflejado la tutoría y orientación educativa. Y bueno, y ahora pues tenemos una norma que sale, que es la norma del año escolar, pues en la cual también de alguna manera pues nos da el marco normativo, válgame la redundancia, en la cual pues se establece como una de las prioridades el bienestar socioemocional. Entonces, con mayor razón, debemos pues de abordar el bienestar socioemocional y es la tutoría y orientación educativa el servicio que justamente permite que eso se cumpla, ¿no? De alguna manera como que más cercana, ¿no? Más de estar acompañando permanentemente al estudiante. Entonces, en ese sentido, pues a nivel de IE y a nivel del aula, se debe de planificar la tutoría. ¿Cómo se planifica a nivel de la IE? Pues como les dije hace un momento, se conforma el Comité de Gestión del Bienestar, la cual tiene varios miembros, desde el director, que es el que lo lidera, el coordinador de tutoría, tenemos ahí docentes, también hay si hubiera psicólogo, también el psicólogo, también un representante de estudiantes, y etcétera, ¿no? Entonces también está en la norma en la cual pues también se establece que cuando se conforma este comité, también quiénes son los integrantes. Ahora, ese es a nivel de la IE. Entonces, una condición es conformar el comité. Este comité, ¿qué es lo que realiza para poder trabajar la tutoría? Elabora su plan TOS. ¿Qué significa plan TOS? Plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. Así, van de la manito, juntitos. No es que tiene que hacer su plan de tutoría aislado del plan de convivencia. No, es un solo plan.
¿no? Entonces, y en cada nivel educativo, de acuerdo a sus características, obviamente se planifica diferente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, primaria y secundaria, el plan TOS se organizan las actividades de acuerdo a 4 líneas de acción, que luego lo vamos a ver, y a nivel de inicial, pues, no es que no exista la tutoría, sino se trabaja, pues, la tutoría a nivel o se planifica la tutoría a nivel del PAD, que es el documento, el plan de anual de trabajo. Entonces, de esa manera se trabaja o se implementa, se planifica la tutoría a nivel de ello. Y a nivel del aula, ¿qué sucede? A nivel del aula, pues, de acuerdo a los niveles educativos, ¿no? Se incorporan, en principio, una de las condiciones es que cada nivel tengan obviamente sus docentes. En este caso, en el nivel inicial tiene su docente de aula, en el nivel de primaria también hay un docente de aula, y en el nivel de secundaria, ahí sí se designa un docente tutor, pero siguen siendo obviamente en cada nivel es el docente tutor, ¿no? Solamente que las características de cada nivel es distinta, ¿no? Y también se aborda la tutoría, también se aborda la tutoría. A nivel del aula, en el nivel inicial, pues se incorpora el plan tutorial o las actividades de tutoría se incorpora en la planificación a largo plazo. En el caso de primaria, ahí sí tenemos un plan tutorial del aula y es ahí donde se organizan las actividades de acuerdo a las 5 estrategias de la tutoría. Y en secundaria, ¿no? También, ¿no? Al igual que el nivel de primaria, también tienen un plan de tutoría en la cual pues sus actividades se organizan a través de 5 estrategias. Ahora, la conformación pues o este plan TOS, ¿no? Es también pues para poder trabajar estas planificaciones es importante revisar el decreto supremo 004/2018 Minedu y la resolución viceministerial 212/2020 del Minedu también, que son las líneas que nos establecen pues estas orientaciones para poder elaborar estos documentos. En el caso de la planificación a nivel del aula, se organizan a través de actividades, se organizan las actividades a través considerando estas 5 estrategias, que son la tutoría grupal, la tutoría individual, el trabajo con familias, la participación estudiantil y la orientación educativa. Entonces, es así como se planifica la tutoría. No sé si está quedando claro, ahí si tuvieran alguna consulta, a lo mejor vamos ahí absolviendo, o está muy claro, o de repente por ahí quedó algún vacío y seguimos avanzando. ¿Sí? Tania, ¿me indicas si hubiera alguna pregunta por ahí o lo dejamos para el final? Sí, creo que puede ser las preguntas para el final. Igual estoy revisando el... Sí, creo que al final vamos a ir recopilando algunas de las preguntas. Perfecto. Entonces, ahora, ya hemos hablado de manera así a través del gráfico que acabo de presentar, pues, ¿no? Cómo se planifica la tutoría y orientación educativa. Entonces ahora es importante precisar, pues, dar los alcances, ¿no? Sobre esas planificaciones al nivel de institución y a nivel de aula. Entonces, a nivel de institución hemos dicho de que se elabore el plan TOES, ¿no? ¿Qué es el plan TOES? Pues es el documento justamente de planificación donde se organizan las actividades a través de 4 líneas de acción. ¿Cuáles son esas 4 líneas de acción? Por ahí también mencionaron, ¿no? La línea formativa, la línea preventiva, la línea promocional y la línea de atención y o derivación. ¿Ya? Por eso que les decía de que ahí hay una articulación en estos documentos normativos que son los de el Decreto Supremo el 004/2018 y los lineamientos de tutoría. ¿Ya? Entonces, para poder elaborar este documento es importante que partamos por revisar primero los documentos normativos, lo que justamente acabo de mencionar. Ese es el primer paso. Como paso 2 es la revisión del diagnóstico de la IE, ¿no? Revisar el proyecto institucional, educativo institucional que tiene la IE, porque en estos documentos se suelen plasmar el diagnóstico de la escuela, el diagnóstico de los estudiantes. Entonces, no es que
el plan de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar tenga que hacer un diagnóstico aparte. No, no es así. Es que nosotros tenemos que partir sobre las bases, porque esos son los documentos de gestión. El documento del plan TOES es un documento de planificación. ¿Ya? Entonces, revisamos ese diagnóstico que está en estos documentos de gestión de la IE para identificar, pues, esos aspectos relacionados al bienestar socioemocional, cómo ellos en este plan lo han establecido, cómo se menciona, cómo se describe. Porque, ¿qué puede pasar? Que yo reviso este documento de gestión y me doy cuenta que el plan, que su diagnóstico solamente está enfocado en el tema de logros de aprendizaje, y por ahí no hay nada relacionado a lo socioemocional. Entonces, ahí, no, un momentito, señor director, aquí tenemos que revisar esto. Sí habría que considerar, pues, aspectos relacionados al bienestar socioemocional de los estudiantes, a esas problemáticas que están afectando el bienestar de los chicos. No está en este diagnóstico, entonces hay que revisar y hay que mejorar ese diagnóstico, porque ese diagnóstico es el que tú, obviamente, vamos a utilizar para la elaboración del plan TOES, ¿ya? Entonces, revisamos los documentos y vamos viendo esos aspectos. Paso 3, elaboramos el plan TOES, ya mejoramos ese diagnóstico y vamos a elaborar el plan TOES. Como les decía, el plan TOES debe organizar sus actividades a través de 4 líneas de acción. La línea formativa, que contribuye justamente al desarrollo de las dimensiones de la TOE. ¿Cuáles son las dimensiones que se abordan en la tutoría? No sé si alguien la sabe. A ver, ahí si alguien la sabe para que se gane una estrellita el día de hoy. ¿Cuáles son las dimensiones de la TOE? ¿Hay respuestas, Tania? Todavía, están pensando. Están pensando. Formativa, dice. No, las dimensiones de la TOE. ¿Cuáles son las dimensiones de la TOE? Sí. Personal, social y los aprendizajes. Muy bien. Ujú. Muy bien, Tania. Tú les has Mónica, soplado, creo, Camila, Tania. Mónica, Camila, Miriam, van apareciendo. Seti, Elisa, Gladys. Efectivamente. Ahí está, Bueno, ahí están sus estrellas. Vamos a darle sus ahí, estrellitas. ahí, Tania, hay que ponerle estrellitas a esos especialistas porque sí, parece que sí se han leído la norma. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de la línea formativa es que las actividades que se incluyan en esta, a nivel de esta línea formativa, tienen que contribuir justamente pues al desarrollo, a fortalecer las dimensiones de la tutoría. Y son esa parte, es eso que están mencionando, la dimensión personal, que tiene que ver con el desarrollo personal del estudiante, con estos aspectos de las habilidades intrapersonales, ¿no? Y luego tenemos la dimensión social, que ya tiene que ver justamente con estas habilidades más interpersonales, ¿no? El tema de la convivencia. Y bueno, la parte de los aprendizajes, porque no solamente miramos la parte personal y social del estudiante, sino también tenemos que mirar cómo vamos contribuyendo también al logro de los aprendizajes. Estamos viendo que de repente el nivel de logro de los aprendizajes, pues estamos como que bajando, o hay por ahí, pues siguen habiendo brechas. Entonces, de repente, quizás de las tutorías se pueden promover actividades que contribuyan justamente a mejorar ello, ¿no? Entonces, por eso que la línea formativa nos permite desarrollar actividades para fortalecer estas dimensiones. La línea preventiva o de prevención es la que se anticipa y o reduce la aparición de situaciones y o conductas de riesgo que afectan al bienestar, ¿no? Entonces ahí en este plan debemos considerar justamente actividades que contribuyan a prevenir o anticipar, en este caso, a reducir ciertos riesgos. Por ejemplo, si el riesgo es que hay mucha violencia, violencia escolar, violencia sexual, o en todas sus modalidades, pues hay que empezar a hacer acciones como por ejemplo en este caso el trabajar habilidades socioemocionales con los estudiantes, fortalecer las habilidades también, el trabajo de repente también si quiero hacer con familias, para justamente pues reducir estos riesgos, ¿no? La línea de promoción es la que promueve comportamientos, actitudes que fortalecen al desarrollo socioafectivo, ¿no? Que también permite también desarrollar acciones que vaya justamente pues a promover, por ejemplo, estas buenas prácticas de convivencia escolar que de repente se pueden dar en algunas escuelas, y qué interesante es que eso se promueva, ¿no? Como
como experiencias muy significativas y que eso de repente también se pueda promover en la escuela. No sé, pues el Día de la Convivencia, se me ocurre ahorita que estoy ya hablando del tema de promoción. Luego tenemos una línea más que es la línea de atención, que es la que promueve la atención y el seguimiento de situaciones que afectan al bienestar de los estudiantes. Y aquí, pues, con esta línea lo que se pretende es que se establezcan acciones en la cual se cuente, pues, ¿no? Con ese mapeo de los aliados, los actores con quien yo podría articular o conversar cuando tenga estudiantes en riesgo, o también para poder hacerle seguimiento también a aquellos casos que se están reportando también en el CICB, y etcétera, ¿no? Entonces, estas son las líneas de acción en la cual, pues, cuando se elabore el plan TOS, tendríamos que organizar las actividades, ¿ya? A manera de ejemplo, aquí vemos una lista de actividades, ¿no? Para prevenir la violencia escolar en el marco del PREVI, en este caso en el plan TOS. Hacemos como un ejercicio de este cuadrito y ustedes también lo podrían trabajar con la escuela, porque a veces pasa de que podemos encontrar escuelas que planifican y no miran las necesidades que tiene la escuela, no miran su diagnóstico, y en consecuencia a ello, pues, obviamente, pues, seguimos con incremento de la violencia, ¿no? Porque no estamos atendiendo necesidades, sino estamos de repente haciendo un plan por cumplir. Y esa no es la idea es que hagamos este ejercicio de que miremos las líneas de acción de este plan y partamos por recoger necesidades, por identificar cuáles son esas necesidades. De repente las necesidades por línea, ¿no? Por línea de acción, como por ejemplo aquí mencionamos como una necesidad que de repente se observa en una escuela, la poca información sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales, o de repente docentes que no desarrollan o no trabajan habilidades socioemocionales, ¿no? O ya ahí, si de por ahí tenemos datos cuantitativos, como por ejemplo el 60% de docentes no implementan actividades, por ejemplo, de educación sexual o de habilidades socioemocionales en las aulas. Si por ahí hay ese tipo de datos que yo he obtenido de repente a través de una lista de chequeo o a través de repente de algún estudio, pues eso me permite poder planificar. Ah, ya, está pasando esto, es una necesidad, entonces, ¿qué actividades podría ir sugiriendo, no? Ahora, no quita de que todas las actividades, como está mencionándose aquí en este cuadro, significa que todas se tengan que realizar, porque yo puedo ir de a pocos, ¿no? Porque tampoco no puedo abarcar mucho, porque a veces pasa también, tenemos este otro lado y es que planifican bien, ¿no? Y se ven muchas actividades, pero cuando llega el año, de las 10 actividades que planificaste, solamente hiciste 2. Y es que a veces queremos abarcar mucho, ¿no? Y terminamos haciendo nada. Entonces es importante también que vayamos mirando, podemos sugerir muchas cosas, pero también tenemos que ir aterrizando y haciéndole aterrizar a la escuela, en este caso ustedes, que miren pues también sus recursos, con qué van a contar para poder hacer esto, ¿no? Entonces, yendo ya al ejemplo de la necesidad en el caso de la línea formativa, entonces, ¿qué podríamos trabajar si tenemos docentes que no implementan las HCE, no implementan la educación sexual, no implementan o no tienen información sobre desarrollo de habilidades socioemocionales? Entonces, podríamos trabajar o se podría sugerir jornadas de formación con docentes para fortalecer sus competencias relacionadas al desarrollo de habilidades socioemocionales. Podríamos de repente ahí coordinar con algún aliado. Ustedes también tienen como psicólogos, en el caso de los equipos itinerantes que cuentan con psicólogos, ¿no? Ahí son un aporte, suman mucho para que de repente puedan por ahí también trabajar, apoyar a la escuela para hacer este tipo de actividades, o la escuela también podría articular con otras instancias también, es muy válido. Otro, reuniones de trabajo colegiado de incorporación de las actividades en relación a la prevención de la violencia sexual, para que obviamente eso se incorpore en el plan tutorial del aula, ¿no? Porque muchas veces, pues, queremos trabajarlo solamente a nivel de los docentes, pero no aterrizamos en el aula, entonces también podríamos establecer también como algo formativo que en las reuniones de colegiados se puedan ir trabajando actividades que pueden ser actividades ya sea publicadas por el MINEO o también actividades que
los mismos docentes puedan elaborar porque tienen el expertise, son pedagogos y pueden hacer también ellos diseñar sus sesiones, sus talleres. Otra actividad podría ser también el taller de construcción de relaciones saludables, regulación de emociones para docentes, talleres con estudiantes para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces también consideremos esas actividades sugeridas y vamos viendo pues también quiénes serían sus beneficiarios, ¿no? Y ahí vamos viendo quién se beneficiaría con eso. Entonces así, este es el ejercicio que tendríamos que orientar a la escuela para elaborar su plan TOES. Los planes TOES son anuales, no es que un plan TOES es para cada 5 años o para cada ciertos periodos, no es así. Eso también debe de quedar claro también, porque capaz vayamos a una escuela y encontremos la réplica del plan, el plan del año anterior, que es el mismo. Entonces, no, enseñémosle a la escuela a hacer el ejercicio de partir por hacer un plan partiendo por sus verdaderas necesidades, porque cada año es distinto, los estudiantes no son los mismos, los docentes no son los mismos, siempre hay cambios. También hay directores que también cambian. Entonces es importante, por eso la planificación se tiene que darse de manera anual. Es cierto que también van a llegar a la escuela y capaz va a pasar de que les van a decir, pero ya tenemos nuestro plan TOES, seguramente va a pasar. Entonces ahí sería, no es que ustedes les van a decir que tengan que elaborar un nuevo plan, en todo caso, revisemos y miremos realmente su plan. Esa sería de repente un poco el caso para que no se sienta la escuela como que invadida y sienta que no, que estás como que desestimando lo que ellos ya tienen, ¿no? Entonces, si ellos ya tienen su plan TOES, lo que podrías hacer es justamente con ellos mirar, ¿no? A través de este ejercicio, si lo hicieron de esta manera, ¿no? Y si por ahí hay que mejorar algo, pues también orientemos, ¿no? Haciendo que ellos reflexionen, ¿no? Que partan por una autorreflexión de ellos y no porque sientan que tú como especialista les estás imponiendo, ¿no? Y ellos como que lo pueden también inclusive interpretar de otra manera. Entonces la idea no es eso, ¿no? Siempre siendo propositivos también. Luego tenemos la línea promocional, que es también, por ejemplo, si la necesidad fuera el limitado apoyo de los docentes en la implementación del plan de trabajo del municipio escolar, por ejemplo, ¿no? Porque a veces pasa de que también no se promueve la participación estudiantil, porque hay escuelas que consideran de que los estudiantes deben ser sujetos pasivos y no activos, puede pasar. Si eso es la necesidad, entonces podríamos sugerir actividades como, por ejemplo, de repente ese municipio escolar no tiene un asesor de municipio, entonces promovamos que lo tenga para que les ayude también y les dé orientaciones de cómo trabajar su plan de trabajo. Luego tenemos también poder promover grupos de reflexión, de debate con estudiantes para que puedan expresar sus opiniones. Y de esa manera estamos promoviendo la participación estudiantil también, ¿no? Entonces, y así también aquellos estudiantes que de repente están haciendo de repente ciertas conductas disruptivas. Entonces podríamos involucrar justamente para este tipo de este tipo de espacios y así vamos a ir revirtiendo de repente ciertos comportamientos no deseados, ¿no? La difusión de los protocolos también de atención para casos de violencia también es algo que se puede promover también. Promoción de la convivencia escolar, las normas de convivencia, encuentros deportivos. Entonces, en la línea promocional se pueden también plantear cosas que justamente ayuden o contribuyan, ¿no? A promover comportamientos y actitudes positivas, ¿no? Que contribuyan al bienestar, ¿no? Del estudiante. La línea preventiva, ¿no? Si, por ejemplo, encontráramos ahí la presencia de casos de estudiantes que se sospecha de repente no con riesgo o estudiantes que han sido pues eh, no sé, pues por ahí han fomentado cierto tipo de conductas de violencia. Entonces, si tenemos ese tipo de situaciones, obviamente es una alerta como para poder trabajar, ¿no? También en las reuniones de colegiado para la identificación de señales de alerta, y factores de riesgo que afectan el bienestar de los estudiantes, reuniones de trabajo también con aliados de la comunidad para mitigar ese riesgo, talleres sobre prevención de la violencia también sexual en el aula o violencia escolar. Entonces, lo que justamente estamos haciendo con el PREVI, pues, ¿no? Y la línea de atención y derivación, ¿no? Ante la presencia de casos, pues hay que capacitar a los docentes,
al personal educativo sobre la aplicación de los protocolos, también todos, incluyendo padres de familia, todos tienen que conocer sobre los protocolos de atención de casos de violencia, ¿no? El mapeo de aliados. Entonces, es así el ejercicio que deberíamos trabajar para poder elaborar nuestro plan TOS en la escuela. Hasta ahí, preguntas. Entonces, no, seguimos. Hay algunas preguntas específicas justo a este tema, Yanira. Ujú. Primero preguntan si en la línea formativa solo se trabaja acciones relacionadas al docente. Ya, ¿Te hago varias o una por una, como prefieras? ya. Este, Respecto, ajá, a ver, sí, voy respondiendo mejor para que no se mejor, acumule. sí. Sí. A ver, recordemos que en la línea formativa, ahí lo que podríamos hacer, si bien es cierto, recordemos que quien elabora el plan TOS es el comité de gestión, ¿ya? Entonces, las actividades van más para, justamente para fortalecer en la línea formativa, eh, acciones que sea el beneficiario, en este caso, pues los docentes, el personal educativo, porque quien lo va a hacer es el comité de gestión, o sea, que quien lo lidera es el director. Sin embargo, también no quita que no se pueda considerar, por ejemplo, como lo puse acá, ¿no? Reuniones de trabajo colegiado de incorporación de las actividades en relación a la prevención de la violencia sexual para que eso se incorpore en el plan tutorial del aula, porque cuando ya lo trabajan así, de esa manera con los docentes, entonces la idea es que en consecuencia, en el plan tutorial del aula, sea el docente quien lo aplique al estudiante, ¿ya? Entonces, es por eso que los beneficiarios en la línea formativa, ¿no? En el plan TOS, obviamente en su mayoría son los docentes tutores, puede ser también el personal administrativo, ¿no? Ya que es el mismo comité quien lo trabaja. En la línea, a diferencia de que podría pasar también en la línea preventiva o promocional, que ahí sí también podría variar, ¿no? Ahí mayormente como es más que puede ser de repente a través de actividades, no sé, ponte como tipo ferias, que se me ocurre como ferias o campañas, qué sé yo, que puede beneficiar no solamente a los docentes, también podría beneficiar a estudiantes, también a familias. Ah, y ojo, también otro beneficiario que podría ser también en la línea formativa, también serían las familias, porque el comité de gestión haría de repente, no sé, pues un taller de competencias parentales y la cual pues sus beneficiarios serían las familias. O sea, ahí también podría trabajar, que podría ser de repente más a nivel de repente institucional, ¿no? Porque también el docente tutor también hace su trabajo con familias, ¿ya? Eso. Gracias, Yanira. Otra pregunta es, si la escuela es integrada y tiene inicial, primaria y secundaria, ¿el plan TOS se elabora por cada nivel? Ya, ¿cómo? Ahí, si la escuela es integrada, Sí, inicial, primaria y secundaria. ya. Ujú. Si es que se hace un plan TOS por cada nivel. Va a depender ahí mucho, porque ¿qué pasa de que si la escuela es integrada, en algunos casos tiene también es un solo director, en algunos casos, o también tiene como que hay o sea, cómo está organizado también, ¿no? Entonces, de acuerdo a su organización, podría pasar que podrían hacerlo de repente de manera no integrada, sino también como que por separado, ¿no? Pero sí mirando pues que mirando que la atención, las necesidades, obviamente, o sea, se atienda a las necesidades, porque cada nivel, como le expliqué hace un momento, es distinto. Entonces, las características son distintas. Entonces, por esa particularidad también que cada nivel es distinto, las características son distintas y las necesidades son distintas, obviamente la sugerencia es que sean como que planes distintos, justamente porque las necesidades no son las mismas en cada nivel. Bien, y hay una pregunta más. Sobre todo en la organización de las actividades, ¿no? Ya, claro, las actividades también tienen características distintas, ¿no? Así es. Ujú. Sí, y hay otra preocupación que es también cuando se llega a la institución educativa, sobre todo en el marco de Previ, ya está diseñado el plan TOS, ¿no?
Entonces, ¿qué recomendarías para que el personal directivo o las personas que elaboren el plan TOES, el Comité de Gestión del Bienestar, agreguen estas acciones? Claro, como yo lo dije hace un momento, o sea, de hecho que ya estamos como que un poquito tarde para enseñarles a elaborar su plan TOES, o sea, tarde en el sentido por tiempo, pero igual nunca es tarde para seguir aprendiendo. Eh, Ahí partamos por el hecho de mirar el plan que ellos ya tienen, ¿no? Y revisar con ellos de manera reflexiva si su plan TOES está atendiendo a las necesidades. O sea, eso por ahí como que por un lado, ¿no? En principio partamos por eso, ¿no? O sea, no desmerecer el avance que ellos ya tienen, porque seguramente sí es que ya tienen su plan TOES, y no tampoco ir con ir y decirles, oye, tu plan está mal y tenemos que hacer un nuevo plan. Obviamente esa no sería la ruta, ¿no? Sino la ruta sería, miremos, ok, entonces queremos conocer cómo está elaborado tu plan TOES, ¿no? Cómo lo has elaborado. Preguntemos si el plan está atendiendo a las necesidades y si por ahí no estamos mirando ese aspecto de las necesidades de los estudiantes y de repente seguimos repitiendo o es lo que se hizo el año pasado, ahí orientemos, ¿no? Orientemos al director, al comité de gestión, ¿no? La importancia de atender las necesidades de los estudiantes, partiendo también inclusive evaluando cómo les fue el año pasado, ¿no? ¿Qué aprendieron el año pasado del plan, de lo que trabajaron, de lo que se proyectaron, cuántas actividades se elaboraron, se cumplieron, no se cumplieron? Ahora este año de repente vamos a mirar, capaz vamos a darnos cuenta que hay un montón de actividades, entonces por ahí, por ejemplo, que tanto es este plan, de acuerdo, considerando la evaluación del año pasado, considera que también se va a cumplir. Hagamos preguntas reflexivas que orienten al comité a darse cuenta, ¿no? La importancia de planificar considerando realmente las verdaderas necesidades que tiene la escuela. Luego de eso, pues también ahí, a partir de ello, pues orientemos a que el PREVI, ¿no? Porque el PREVI lo que busca justamente es prevenir la violencia escolar, ¿no? Y que también, pues, en el marco de la intervención pedagógica que se tiene, pues sí, si bien es cierto, la escuela puede haber de repente ya planificado otras actividades, el PREVI pues está yendo a sumar, ¿no? A sumar a que se incorporen ciertas actividades para fortalecer el bienestar de los estudiantes, ¿no? Entonces, por ahí vayamos siendo constructivos también y propositivos para que la escuela, pues, no vea esto como una amenaza, sino como una oportunidad para enriquecer su plan de trabajo, en este caso, plan TOES, y obviamente promover el bienestar, pues, ¿no? Eso. Gracias, Yanira. Ahí quizás hay otra pregunta que es cómo se identifican las necesidades de la institución educativa, pero creo que justo es la siguiente diapositiva donde vas a explicarlo, ¿no? Sí, cuando las necesidades, justo lo mencioné también, parte justamente por revisar el diagnóstico de la escuela. Lo mencioné también que el diagnóstico de la escuela está en sus documentos de gestión que tiene la escuela y que hay que mirar también si ese diagnóstico está mirando aspectos del bienestar socioemocional, porque a veces no se considera, se consideran otros aspectos más de la dimensión de los aprendizajes y muchas veces no vemos el tema personal, el tema socioemocional. Entonces, si eso sucediera, entonces ayudemos a que la escuela identifique también esos aspectos a través de repente de la aplicación de algunas listas de cotejo, de repente hacer un análisis FODA, ver alguna estrategia que les ayude a ellos también a darse cuenta que hay otros aspectos que debemos también mirar, ¿no? Necesidades formativas de los docentes también que de repente carecen de algunas capacitaciones de algún tema en específico o de las familias también. Entonces, a través de lista de cotejos, quizás por ahí podríamos identificar algunas cosas y eso obviamente hace que este diagnóstico sea mucho más gordito, por decirlo así, y nos permita planificar mejor. Bien, entonces continuamos y ahora vamos a mirar el plan tutorial del aula, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto anteriormente ha sido
el plan TOES. Ojo, la estructura del documento, de cómo se elabora el plan, ahí también, si bien es cierto, desde el Minedo se ha puesto a disposición algunos documentos orientadores, ¿ya? Pero eso no quita que la escuela también pueda hacer, por ahí quiere, no sé, pues agregarle algo más a su plan, es válido. Lo que sí siempre promovemos es que sus actividades se organicen en esas 4 líneas de acción, que es la formativa, la preventiva, la promocional y la de atención y de dirección. Eso sí no es negociable, ¿no? Porque debería alinearse en ese marco. Después, si le quiere poner algún otro punto más, quiere, no sé, está bien. Si eso lo considera, si es funcional, bien. ¿Ya? Entonces, por eso es que no le he puesto acá una estructura, pero también ahí, como les decía, en los documentos que tenemos hay una estructura de cómo hacerlo, lo van a tener también, de ahí les voy a pasar los enlaces. En el PPT van a encontrar los enlaces para que ustedes vean, ¿no? Cómo se elabora el plan tutorial de plan TOES, y ahí está la estructura también, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a ver ahora sobre el plan tutorial del aula. ¿Por qué tengo que también hablar sobre el plan tutorial del aula? Porque uno de los espacios donde mejor podemos fortalecer las HC es también a través del plan tutorial del aula. Es en el plan tutorial del aula, ¿no? O sea, que también lo vamos a hacer a nivel del plan TOES, pero en el plan TOES, como lo ejecuta el comité de gestión, como que las actividades formativas de HC que se quiere hacer a veces están más dirigidas al docente, ¿no? Porque hay que fortalecer al docente para que el docente tenga mayores herramientas, mayores recursos para poder justamente trabajar con los estudiantes. Entonces, en este plan tutorial del aula, que les dije también hace un momento, quien lo ejecuta es el docente. En este caso, en el nivel de primaria es el docente del aula y en el nivel de secundaria es el docente tutor que está a cargo del aula que ha sido asignado, ¿ya? De la misma manera, para poder trabajar el plan tutorial del aula, se tiene que partir también por un diagnóstico. Aquí sí, el diagnóstico, si bien es cierto, se toma también como base el diagnóstico general que hay en los documentos de gestión, pero el docente tutor tiene que ya hacerle un zoom a su aula, ¿ya? A su aula, tiene que hacerle un zoom a su aula. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, para hacerle ese zoom a su aula, tiene que partir por su primera fuente de información, tiene que ser pues los instrumentos de gestión, que ya lo mencionamos. Luego tiene que ir a su segunda fuente de información, que tendrían que ser el informe de tutoría del año anterior. Yo, docente Carla, he recibido al primero B, perdón, al segundo B, ¿no? De secundario. Entonces yo tengo que mirar que el informe, porque algún documento debió haber dejado el tutor anterior. Debería también pasar eso, también promovamos a que eso suceda también, ¿no? A veces hay escuelas que trabajan muy bien en ese aspecto, como hay escuelas que no. Entonces también eso me da pie a poder darme cuenta también de cómo estuvo esta aula, no sé cuántos estudiantes recibieron atención de tutoría individual, cuántas sesiones recibieron, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería mi segunda fuente de información. Y mi tercera fuente de información podrían ser, pues, la aplicación de listas de cotejo, algunos instrumentos que yo como docente he aplicado, ¿no? Por ejemplo, podría ser también el kit de habilidades socioemocionales que tenemos ahí, la herramienta de recojo de información, que me permite conocer el desarrollo de habilidades socioemocionales y factores de riesgo, que lo puede aplicar también el docente, y ese resultado me permite también planificar, corroborando también ya con el informe de tutoría del año anterior y también con la primera fuente de información que tengo. Entonces, teniendo estos datos, obviamente yo esto me debe dar un diagnóstico de cómo está mi aula, mi segundo B. Son chicos que, por ejemplo, de repente sale que el año anterior hubo varios casos de embarazo, por ejemplo, se me ocurre así, o casos de violencia de manera general.
en la lista apliqué el kit y sale que hay la habilidad de autocuidado, la habilidad de autoestima, como que están en desarrollo, están, ¿no? No están tan bien. El diagnóstico de la escuela sale de que confirmo de que así pues han habido casos, hay casos de violencia. Entonces, eso me va a dar pie a que yo, considerando estas necesidades que estoy encontrando, pues eso es un diagnóstico del aula. Entonces, yo obviamente, de acuerdo a eso, tengo que planificar, ¿no? Entonces, ¿cómo elaboro? Primero, diagnostico, ¿no? ¿Qué es recoger información, ya? Una vez que yo hago la recojo información, pues, también, pues, sistematizo, que es como analizar la información y priorizo, pues, cuáles son esas necesidades de orientación que yo debo brindar a los estudiantes. Entonces, al igual que el ejercicio que hemos hecho para el plan TOES, también orientemos a que el docente, si es que obviamente es posible, ¿no? Porque también sé que su trabajo va a estar más orientado a trabajar el plan TOES con el comité de gestión, pero si tienen la oportunidad de hacerlo también para poder trabajar el plan tutorial del aula, orientemos también a que hagan este ejercicio, ¿no? Ejercicio de poder hacer esta sistematización de su diagnóstico, ¿no? Y poder trabajarlo para, considerando las dimensiones de la tutoría, identificar sus problemáticas, sus necesidades de orientación y cuáles serían las estrategias, ¿no? Con las cuales, pues, atenderían esas necesidades, ¿no? Entonces, este mismo ejercicio que ven acá, que hemos hecho en el plan TOES, de la misma manera hacemos el ejercicio con la diferencia de que aquí obviamente pues tiene otros elementos, ¿no? Como en el caso, como esto es más al aula y va más dirigido al estudiante, entonces sí o sí pues estas dimensiones de la tutoría es donde vamos a, van a ir directamente pues, se va a fortalecer directamente pues al estudiante. Entonces, a nivel de la dimensión personal, entonces podemos ir identificando, yo de acuerdo al diagnóstico he identificado que hay estudiantes con dificultad para regular sus emociones, estudiantes muy, con conductas de repente, de mucha ansiedad por el tema de los cambios físicos. Quizás de repente decir la palabra ansiedad no sería la correcta. De repente están muy inquietos, ¿no? Muy inquietos por los cambios físicos y emocionales. Estudiantes que provienen de familias con conflictos y padres con problemas de alcoholismo. Estudiantes que llegan tarde frecuentemente a nivel de la dimensión personal. A nivel de la dimensión social, pues identifico que estudiantes se burlan y agreden a sus compañeros, estudiantes que provienen de familias con conflictos y etcétera. A nivel de la dimensión de los aprendizajes, identifico que los estudiantes han pasado por recuperación pedagógica, algunos estuvieron en refuerzo escolar, estudiantes cuyas familias no acuden a las CIES para acompañar el proceso académico de sus hijos, estudiantes que llegan pues tarde frecuentemente. Entonces, en ese sentido, ya identifiqué cuáles son las problemáticas que tienen mis estudiantes. A partir de ese diagnóstico que yo he visto primero, que fue el primer paso. Lo hago de esta manera, hago este ejercicio de analizarlo por dimensiones. Entonces empiezo yo a ya ir mirando de acuerdo a las problemáticas, sigo esta línea, este ejercicio en línea, en horizontal, y identifico las necesidades de orientación. Entonces, ¿en qué debería trabajar con los estudiantes o qué debería hacer para atender estos problemas de los chicos, de las chicas, en este caso estudiantes? Por ejemplo, nos estamos hablando que hay estudiantes muy inquietos por sus cambios físicos y emocionales, estudiantes que provienen de familias con conflictos, dificultad para regular sus emociones. Ya, entonces podría trabajar la regulación emocional, ¿no? Prevención de situaciones de riesgo, ¿no? La dimensión de regulación, la regulación emocional podría ser un taller de habilidades socioemocionales sobre ese tipo, sobre esa habilidad, perdón, algún taller de prevención de riesgos, de repente sobre violencia, ¿no? ¿Qué estrategia de la tutoría puedo emplear para trabajar esta necesidad? La tutoría grupal, ¿no? La tutoría individual también, porque puedo trabajar también pues de manera personal y más identifico que hay un estudiante que requiere mayor atención. El trabajo con familias, ¿no? Porque si estamos viendo este tipo de problemas, entonces requiere que yo también refuerce con la familia esos aspectos.
Y así vamos viendo dimensión por dimensión y vamos identificando las estrategias que vamos a emplear para atender esas necesidades de orientación. Entonces, esa es una forma, una manera de cómo podríamos ir sistematizando y cómo podríamos ir priorizando las necesidades de orientación que nos permite, pues, elaborar nuestro plan tutorial de aula, ¿no? Entonces, que es un cuadrito así que tendría que también donde yo identifique la necesidad y empiece a proponer acciones. Ya tutorial UPAL, voy a hacer un taller de habilidades socioemocionales, de X, Y. También voy a trabajar tutoría individual, ¿no? Participación estudiantil, trabajo con familias, orientación educativa permanente. Entonces, más o menos, una vez culminado el plan tutorial del aula, entonces eso hay que remitir al comité de gestión. Más o menos el cuadrito podría quedar de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el PREVI, ¿ya? La necesidad identificada es la situación de violencia entre estudiantes. En la tutoría grupal, entonces, vamos a hacer de 2 a 3 talleres de habilidades socioemocionales, ¿no? Recuerden que los talleres de habilidades socioemocionales que se tiene publicado a través del kit contienen 3 sesiones, 3 a 4 sesiones me parece. Talleres para prevención de la violencia también sexual. Tenemos ahí una cartilla para prevenir la violencia sexual también en el marco del PPOR, la cual también vamos a facilitar recursos para que puedan trabajar o promover también para que las escuelas lo utilicen. Y también sesiones de participación estudiantil. Entonces son actividades que deberíamos considerar en la tutoría grupal justamente para poder, ¿no? Abordar en este caso la prevención, abordar en este caso la necesidad o la problemática de violencia. En la tutoría individual también podríamos trabajar, no le he puesto nada, pero también ya cada docente de manera individual, aquellos que más necesitan también podríamos ir atendiendo. En la participación estudiantil, promover que se instalen las asambleas de aula para actualizar las normas de convivencia, la conformación de comités de aula también. Y en cuanto a trabajo con familia, realizar 2 jornadas también para fortalecer las competencias parentales. Estas jornadas se podrían trabajar también a nivel de la institución, en la cual el docente o de repente a nivel del comité, en coordinación con algún aliado, pueden también fortalecer las competencias parentales de sus familias, pero también el docente a nivel del aula, de su aula, también podría trabajar alguna jornada formativa, ya sea jornada o ya sea algún encuentro de padres e hijos para poder trabajar. También tenemos recursos para poder trabajar. Entonces, de esa manera, vamos aterrizando las actividades, en este caso, yendo al ejemplo con Previ, así quedarían las actividades que vamos a tener que trabajar este año, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que promover para que esto se incorpore en ese plan tutorial del aula, obviamente, sin desmerecer que también hay otras necesidades que seguramente también tiene el docente tutor que ya ha identificado y que también esto lo que entraría acá es a que sume, ¿no? Y sea una oportunidad más para poder desarrollarla durante el año. Estos son los recursos que tenemos, ¿no? Para la elaboración del plan TOS, para la elaboración del plan tutorial del aula y también las orientaciones para la organización de la tutoría grupal. Están en el enlace que también les va a aparecer en el PPT. Ustedes lo pueden trabajar, lo pueden descargar. Entonces, creo que esto ya les había mostrado, pero aquí, aquí nuevamente se visibiliza. Una vez que tengamos ya elaborado el plan tutorial del aula, y aquí debería reflejarse justamente las habilidades socioemocionales, que es justamente el tema que vamos a ver en este segundo bloque. ¿Preguntas hasta ahí? No, Yanira, gracias. En preguntas sobre la temática, no, sobre los materiales, ya les hemos respondido todas las sesiones, que todos los materiales se van a compartir a más tardar el día de mañana por la aplicación que ha desarrollado el equipo de sectoristas, como todos los años. Gracias. Gracias, Tania, sí. Entonces,
¿Por qué les decía de que era importante también hablar sobre el plan tutorial del aula? Porque justamente es en el plan tutorial del aula donde se va a ver reflejado con mayor énfasis, por decirlo así, es donde obviamente va a permitir trabajar con los estudiantes, es el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, aquí estamos considerando que se desarrollen durante el año 3 talleres de habilidades socioemocionales, ¿no? Recuerden que cada taller, o en este caso cada experiencia que ustedes tienen, que ustedes han podido ver en el kit de habilidades socioemocionales, tienen de 3 a 4 sesiones. Entonces, para los que no conocen, ¿no? Les presento ahora el kit de habilidades socioemocionales para la prevención de la violencia, como también podría prevenir cualquier otro tipo de riesgo, ¿ya? Es un documento que lo tenemos desde el 2022 y que justamente pues nos ha permitido seguir trabajando y sobre todo también, ¿por qué? Porque permite mejorar el bienestar integral de la persona, reduce conductas de riesgo, desarrollo de nuevas habilidades, ¿no? Pues las socioemocionales generan la capacidad de formar futuras habilidades cognitivas socioemocionales, desarrolla la mentalidad de crecimiento, es decir, la creencia de que las habilidades propias sí se pueden mejorar, ¿no? Con la práctica y que su desarrollo permite afrontar desafíos. Entonces, por eso es muy importante trabajar las HSE con las y los estudiantes. ¿Ya? Pues en la escuela es el espacio propicio para desarrollar y fortalecer esas habilidades, coadyuvando justamente a la formación integral y a la prevención de situaciones de riesgo. Ahora, pero para que esto suceda, les repito nuevamente, es importante también que los docentes, el personal educativo, el personal de la comunidad educativa, también pues entrene sus habilidades socioemocionales, ayudemos también a darle recursos, darle herramientas también a los docentes para que cuando ellos en aula quieran trabajar las habilidades socioemocionales, cuenten con esas herramientas. Y herramientas, cuando hablo de herramientas, no solamente es tener el recurso en físico, donde me diga que la sesión me pautee cómo hacerlo, sino que también ellos tengan esa predisposición, ellos también pues sean coherentes entre lo que dicen y hacen, que si hablan de regulación emocional, también sean el ejemplo claro de regulación. Y obviamente eso es un proceso de poco a poco, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que también se planifique a nivel del plan TOES también el desarrollo de habilidades socioemocionales también a nivel de docente. ¿Con qué recursos contamos para promover las habilidades o fortalecer las habilidades socioemocionales? Bueno, tenemos el kit de bienestar socioemocional, el cual seguramente para los que ya vienen trabajando en Predi hace varios años, ya lo conocen. Para los que no, pues aquí les presento el kit de bienestar socioemocional. Es un recurso que contiene dos documentos, por decirlo así. El primer documento es la herramienta de recojo de información de HSE y factores de riesgo. No lo denominamos instrumento de evaluación porque no fue pensado para que sea un instrumento de evaluación ni para que cuando salgan los resultados se publiquen y esto genere de repente por ahí ciertos sesgos, ¿no? De que el que tiene HCE es mejor que el que no tiene HCE, porque también nos ha pasado, no va por ahí, sino la finalidad o la intención de este recurso ha sido justamente que el docente tenga un recurso pedagógico que le permita saber cómo están sus estudiantes, ¿no? En un tiempo real, por decirlo así. Entonces, a través de esta herramienta, él recoge información para saber, pues, cómo está el desarrollo de las habilidades socioemocionales de sus estudiantes y también algunos factores de riesgo. Y el otro documento que tenemos es el programa de habilidades socioemocionales que acoge actividades de tutoría grupal que permiten fortalecer estas habilidades, ¿no? En estudiantes. Tenemos el recurso, ha sido elaborado para estudiantes de ciclo 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, obviamente, para poder trabajar el programa de habilidades socioemocionales es importante priorizar las habilidades, ¿no? De acuerdo a los resultados. Pero eso no quita de que también la escuela
de considerarlo también, puede también solamente utilizar el programa y no hace el recojo de información, porque el programa es preventivo y se puede utilizar teniendo o no, habiendo o no utilizado la herramienta de recojo de información, ¿ya? Sí podríamos de repente utilizar ambos, ¿no? Pero también, pues, si solamente puedo utilizar el programa y no la herramienta, también es válido, ¿no? Algunas escuelas han optado porque como hay que imprimir los cuestionarios y por ahí como que a algunos les ha parecido como que un poco por un tema de logística, han optado solamente por trabajar con el programa, es válido. Ahora, si pueden hacer ambas cosas, adelante también, ¿ya? ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales y factores de riesgo que aborda este kit? Son 13 habilidades, las que ya están mencionadas en la lámina. Esos son los factores de riesgo también, ¿ya? No lo menciono porque ya ustedes lo están viendo. La herramienta recoge información de HCE y factores de riesgo, como les decía, tenemos para ciclo 3 a ciclo 7. ¿Dónde puedo ubicar los recursos? Ahí aparece un enlace donde vamos a encontrar los recursos, pero también igual, si tuvieran alguna dificultad, simplemente también nos comunican y nosotros les volvimos a compartir. ¿Cuáles son las características de esta herramienta de recojo de información? Bueno, esta herramienta se caracteriza porque ha sido diseñada para poder abordar con los estudiantes, para poder aplicar a los estudiantes a través de cuestionarios, de habilidades socioemocionales. En este caso, pues para ciclo 3 y ciclo 4, en este caso hay un cuestionario de habilidades, pero también aquí, además del cuestionario de habilidades que el estudiante tiene que resolver o marcar, también es, en este caso, el docente es el que aplica a los estudiantes. En el caso de para ciclo 4, aquí tenemos el cuestionario para la observación sobre habilidades socioemocionales también aquí, al igual que el cuestionario de observación sobre factores de riesgo, también aquí es el docente quien registra a partir de la observación. O sea, a diferencia de los cuestionarios que son para estudiantes de nivel secundaria, en el caso del nivel primaria que ahorita estamos viendo, además de un cuestionario también, este documento se caracteriza por tener también una ficha de registro en la cual el docente aplica el cuestionario, pero también aplica una ficha donde él va registrando algunos aspectos a partir de una observación. ¿Ya? Entonces, eso es un poco para diferenciar de repente con el cuestionario del nivel de secundario. Como lo mencionamos aquí, ¿no? En secundaria, el cuestionario recoge información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo. Solamente en secundaria es el estudiante quien lo aplica, perdón, quien llena. Y se diferencia del nivel de primaria porque en el nivel de primaria es el docente, ¿no? Quien está acompañando ese proceso y también sumado a ello tiene una ficha en la cual pues también él recoge a través de la observación, también recoge información. Los cuestionarios obviamente son estrictamente personales y confidenciales, solo es el docente tutor quien tendrá acceso a las respuestas. Por eso les decía de que esto es pedagógico, o sea, no es para que una vez que tengamos los resultados se publique, se difunda, no es así, porque es con fines pedagógicos justamente para poder planificar las actividades partiendo por las necesidades que tienen los estudiantes. Algunas consideraciones también respecto a la aplicación de la herramienta de recoge de información es, ¿no? Es importante pues que se aplique, en este caso, revisar algunas orientaciones y aquí comparto un webinar donde también se explica de manera más detallada cómo
cómo aplicar el kit de bienestar socioemocional, ¿ya? Como también pueden revisar ya más a detalle los recursos que yo les había mostrado en las láminas, revisar recurso por recurso, dependiendo también el nivel a quien yo voy a aplicar. Y de esta manera también, pues, tengo mayor información, mayor alcance para poder darle al docente. También, de ser necesario, podemos coordinar con el especialista de tutoría de la UGEL, ¿no? Va a pasar que, claro, no todos los especialistas tienen conocimiento, también de tutoría, tienen conocimiento de esta herramienta, porque también hay, cada año también hay cambios y no son los mismos especialistas que conocen. Entonces, de ser el caso, yo les invito igual a revisar estos documentos, ¿no? Y si hubiera alguna inquietud, alguna duda o alguna dificultad para poder aplicar o algo que no se entiende del recurso, también nos pueden escribir, que ya más adelante también les estoy proporcionando los datos. Ahora, el segundo documento, que es el programa de habilidades socioemocionales, es un recurso que contiene un conjunto de actividades de tutoría grupal para fortalecer habilidades socioemocionales y pues conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío y un problema complejo, ¿no? Este es el recurso, ahí están, también ha sido elaborado para estudiantes de nivel primaria, ciclo 3, 4 y 5, y para estudiantes de nivel secundaria, ciclo 6 y ciclo 7. El programa de habilidades socioemocional para primaria y secundaria, las consideraciones que podríamos tener es que para la planificación de las actividades de HC es importante considerar los resultados de la herramienta de recojo de información de HC y factores de riesgo u otras fuentes también de información, ¿no? Para poder determinar las habilidades socioemocionales que es necesario priorizar, ¿no? Entonces, nuevamente repito, si bien se pone como una consideración que el programa de habilidades socioemocionales, ¿no? Para poder aplicarlo, se debería considerar también los resultados de la herramienta de recoge de información. Eso no quiere decir que si no lo aplico, tampoco la herramienta no debería aplicar el programa, ¿ya? Entonces eso quiero que quede claro. Por ejemplo, ¿no? Acá, en un caso, ¿no? El diagnóstico del aula del quinto de primaria se podría identificar como necesidad de que los estudiantes presentan comportamientos agresivos e impulsivos, ¿no? Esto es obviamente de repente sin de repente aplicar una herramienta, ¿no? Sin embargo, a través de repente no sé, pues el informe del docente tutor anterior hace como esa referencia, ¿no? Que se ha identificado la necesidad de que los estudiantes presentan comportamientos agresivos e impulsivos, por ejemplo. Entonces aquí, ¿qué habilidad socioemocional podría priorizarse a trabajar en la tutoría grupal? ¿Qué piensan ustedes? Aquí, ¿qué habilidad podría priorizar para este caso? A ver, estoy viendo que van respondiendo. Gestión de emociones, dice Cari. Daneri también, manejo de emociones. Empatía, dice Cristian. Autocontrol, Stephanie. Control de impulsos. Resolución de conflictos, dice Gino. Tolerancia, Uriel. Resolución de conflictos, Jessica. Jenny, control de ira. Janet, gestión de emociones. Erika, conciencia social. Ángela, autonomía. Miluska, asertividad. Y bueno, de ahí vamos por lo mismo. Tolerancia, gestión de emociones, control de impulsos, autorregulación emocional. Claro, ¿no? Entonces, bien, ahí muchos han acertado y efectivamente, claro, las que también han dicho y no están aquí no significa que no sean esas, porque también son habilidades que pueden contribuir justamente pues a regular, ¿no? Este tipo de comportamientos en los estudiantes, ¿no? La comunicación asertiva, la resolución de conflictos y también estas otras habilidades que ustedes nos han mencionado, ¿ya? Efectivamente. Ahora, ¿cómo organizaríamos las actividades en las orientaciones del programa de habilidades socioemocionales? Aquí, por ejemplo, yendo al ejemplo de ciclo 5, quinto y sexto de primaria, tenemos ahí la habilidad, en este caso, o el taller de Soy parte de la solución, ¿no?
soy parte de la solución que tiene como propósito que los estudiantes aprendan y pongan en práctica estrategias para enfrentar situaciones de conflicto. Entonces ahí la habilidad que vamos a trabajar es resolución de conflictos y la secuencia metodológica comprende 3 actividades. Actividad 1, entendiendo cómo establecemos nuestras relaciones. Actividad 2, reflexionamos sobre las soluciones y actividad 3, construimos un mapa de alternativas. Entonces, esto se desarrolla en tutoría y tiene esa secuencia de inicio, desarrollo y cierre cada actividad. Esto obviamente es del kit de bienestar socioemocional de la herramienta de habilidades socioemocionales de ciclo 5 y es un poco para mirar cómo organizaríamos las actividades de habilidades socioemocionales, ¿no? Considerando pues que ya no se llama EDAS y o sea, ya no las denominamos experiencias de aprendizaje, sino hoy por la norma, la 212, ¿no? Que nos dice que en la tutoría grupal se debe desarrollar a través de talleres y proyectos u otras actividades. Entonces, en ese sentido es que sugerimos que se puedan organizar de esta manera, ¿no? Otros recursos que también tenemos ahora último, que son unos recursos nuevos que hemos sacado este año. Estamos empezando a sacar ya algunos fascículos de habilidad por habilidad y en este caso hemos sacado sobre conciencia y regulación emocional. Tenemos ahí un recurso que también contiene actividades para poder trabajar esta habilidad socioemocional para el nivel de primaria y para el nivel de secundaria. Entonces también ahí les voy a pasar el enlace, está en Pereduca. Igual también si no pudieran descargarlo, igual nos comentan y de esa manera también se les podría facilitar el recurso descargado en todo caso. Bien, entonces desde la unidad de tutoría de la DIGEVER, bueno, como punto de contacto está mi persona, ¿no? Ahí está mi correo y también tenemos a María del Carmen y también está el correo. Entonces, eso sería todo. Vamos a compartirle el recurso que ustedes van a utilizar también para poder trabajar esto que acabo de compartir con ustedes, pero de manera más concisa con el Comité de Gestión del Bienestar. Bien, Yanira, te habían unas consultas, muchas gracias. Habían unas consultas, por ejemplo, si este kit de visibilidades socioemocionales solo se aplica a las IES focalizadas de Previ o si se puede aplicar a todas las instituciones educativas. No, es un recurso que lo pueden aplicar a todas las escuelas, o sea, se aplica a todas, o sea, las escuelas que quieran utilizar el recurso está a su disposición, pueden hacerlo. Hay mucha SUGEL que de manera así, como tienen autonomía, han decidido que todas sus escuelas apliquen el recurso. Es válido. Ahora, si tienen otro recurso que también consideran que está alineado al currículo, a las normativas del sector, es válido, también lo pueden utilizar. Adelante. Y justamente preguntaron sobre eso, si existe alguna herramienta o recomendarían alguna herramienta. Nosotros años anteriores, por la dificultad a veces de impresión de las matrices del kit, hemos propuesto como parte de la implementación de esta tarea de Previ, que sea también, por ejemplo, la observación del aula, ¿no? Claro. Ujú. Sí, ese es un buen punto porque también para poder aplicar, para poder trabajar el diagnóstico del aula, además de recoger información sobre esas fuentes que hemos mencionado también, el docente puede ir en el transcurso también de las sesiones que tiene con los estudiantes, puede ir observando ciertos comportamientos, ciertas actitudes o ciertas señales también de alerta. Eso te da pie también para que puedas ir incorporando de repente el desarrollo de alguna habilidad socioemocional o algún taller para prevenir algo, ¿no? Eso es válido. Ahora, tu plan puede estar elaborado, pero en el transcurso pueden surgir algunas situaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría, como docente tutor, podría ajustar mi plan
porque el plan tutorial del aula no significa que ya lo elaboré al inicio del año escolar y es lo que yo tengo que trabajarlo hasta que termine el año. O sea, es flexible, pueden surgir situaciones en el camino y ese plan se puede ajustar, se puede incorporar alguna necesidad formativa y alguna actividad también para poder trabajar con los estudiantes. Al igual que el plan TOS, son documentos de planificación que durante el año también, si existe la necesidad de ajustar alguna actividad o incorporar alguna actividad porque la necesidad lo amerita, hay que hacerlo. Bien, gracias, Yanira. Y hicieron también una pregunta bastante puntual sobre cómo se iba a trabajar lo que es la educación sexual este año, desde la tutoría. Ya. Respecto a la educación sexual, bueno, por conocimiento seguramente deben saber que los lineamientos de la educación sexual integral hoy por hoy han sido derogados, ¿no? A partir de la publicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, que sacó el Congreso el 24 de diciembre del 2025. En- sí, el 2025. Entonces, a partir de esa ley, pues, lo que ha dispuesto de que los lineamientos de ESI sean cambiados por lineamientos de educación sexual con base científica, biológica y ética. Entonces, esa es la nueva denominación de la educación sexual. Y en ese sentido es que desde la unidad de tutoría se está ya elaborando estos nuevos lineamientos que obviamente va a coger la base, tiene como base esos lineamientos anteriores, pero va a tener que ajustarse o se está alineando a las nuevas disposiciones. En ese sentido, lo que vamos a trabajar en el marco de PREVI es la prevención de la violencia sexual, ¿no? Hasta que no salgan los nuevos lineamientos, no se aprueben, no se publiquen, no vamos a mencionar educación sexual integral porque ya no es la mención ahora, sino solamente educación sexual, con base científica, biológica y ética. Entonces, pero sí podemos trabajar la prevención de la violencia sexual, la prevención del embarazo, ¿no? Porque es necesario, porque también los índices de casos obviamente siguen siendo alarmantes. Entonces, sin embargo, lo que no vamos a decir, pues es que, lo que ya no vamos a decir es que es educación sexual integral, pues, ¿no? Hasta que estos lineamientos nos den la pauta de cómo se va a implementar. Pero sí podemos hacer prevención de la violencia sexual, podemos hacer prevención o promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es lo que la denominación, porque ya no tenemos que decir enfoque de igualdad de género, sino es el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Muchas gracias, Yanira. Sí, eso es muy importante lo último que dices, que o sea, nuestra responsabilidad es seguir trabajando sobre las temáticas, sobre todo desde el enfoque preventivo y brindando la información que nosotros ya sabemos que como representantes del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes tenemos que dar, ¿no?, a los distintos actores justamente para evitar la violencia, ¿no? Entonces, más allá del nombre que se le dé específicamente, el trabajo se va a seguir realizando y desde el previo estamos esperando también a que se aprueben los nuevos lineamientos para poder trabajar esa temática nuevamente de una forma más alineada a lo que dicta ahora la política, ¿no? Pero bajo las mismas bases de la prevención. Y había una consulta que creo que acá la podemos responder las dos, Yanira, que es que si dentro de la caja de herramientas de gestión de la convivencia escolar, que ese es un recurso que hemos elaborado desde acá, hay un diagnóstico, ¿no?, sobre la convivencia escolar. Este también puede ser considerado para el diagnóstico de planificación en el plan TOS, ¿no? Porque es una cuestión de observación también. Y está, bueno, está alineado, trabajado sobre el diagnóstico de PREVI que se hace en los meses de octubre, noviembre, bajo esa misma base. Y como De saben acuerdo, también, de acuerdo. sí, ujú, Sí, de y como, acuerdo.
Y como saben también, ahora en la fase 1 tenemos una tarea, una actividad de reflexión sobre la convivencia escolar, que también finalmente es un insumo que nos va a servir para actualizar documentos de gestión como el Plan TOS o el PAT, ¿no? Entonces sí, son Ujú. distintas herramientas que al final pueden alimentar la estrategia de atención de la tutoría, orientación educativa y convivencia escolar en las Ujú. instituciones educativas. Entonces creo que Sí, es ahí, para complementar lo que dices, Tania, sí, efectivamente es un insumo más, ¿no? Toda información que se tenga respecto a los estudiantes, respecto a los docentes, y si es una caja de herramientas o es un resultado de algo que lo hicieron, no sé, pues el año anterior, qué sé yo, sirve para poder planificar, ¿no? Suma a los demás insumos que se tiene para poder analizar y de acuerdo a ello hacer la planificación de manera más pertinente. De acuerdo. muchas gracias, Yanira. Nos han pedido si puedes poner un ratito más solo para que apunten tus datos. No sé si todavía estás ahí compartiendo. A ver, un ratito. O si no, igual se los vamos a pasar el día de mañana la presentación con toda la información también. Eh, tus datos para que puedan ponerse en contacto. Ya saben que también a través de los sectoristas pueden solicitar, ¿no?, la asistencia técnica o alguna coordinación, ya sea con nuestro equipo o con el equipo también de UTOE. Y para ir cerrando, quizás le doy la palabra a Nidia, que también iba a comentar sobre un punto, una consulta que habían hecho, quizás algún otro tema. ¿Se está compartiendo? Sí, ¿no? Sí, sí, está cargando. Sí, hola Tania, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Al respecto, no sé si me podrías leer la consultita, por favor. Sí, lo que pasa es que mientras conversábamos, varias personas tenían la inquietud de por qué es que no se realizan antes estos espacios de capacitación, ¿no? Por ejemplo, en febrero, porque ya sabemos que a partir de marzo llegamos o se debería estar llegando a la institución educativa, ¿no? Que sería, y también por el tema de la planificación. Entonces, quizás para poder recordar o poner en autos a quienes no tienen información de por qué el cronograma se arma cada año de esta manera, ¿no? Sí, muchas gracias, Tania. Repito, buenas tardes con todos. Ahí es importante comunicarles que esto obedece al porcentaje de contratación que tenemos en cada unidad ejecutora. No, hacia marzo, generalmente febrero, perdón, nosotros tenemos casi el 10% en contrataciones de los perfiles CIC y SP. Y esto es porque la norma lo que dice es que a partir de marzo deberían de estar contratados. A su vez, aún, por ejemplo, estando 25 de marzo, no llegamos a la totalidad de las contrataciones, ya sea porque la UGEL priorizó el contrato docente o ya sea también porque hay plazas que quedan desiertas y tienen que someterse a segundas o terceras convocatorias. Entonces, justamente abordando esa brecha de contratación, es que decidimos hacer estas capacitaciones a partir de marzo. Si bien es cierto, la primera capacitación o la primera fase llega después de la semana de gestión, de las 2 primeras semanas de gestión. Esto es algo que se subsana porque a partir de la segunda fase ya llegamos antes con las capacitaciones, antes de esta semana de organización en las escuelas, ¿no? También es importante que ustedes conozcan que se ha tenido hacia el 18 de febrero una reunión virtual, ¿no? Con todos los 1.797, sí, 97 instituciones, perdón, 1.977 instituciones educativas focalizadas de este año, un poco para recordarles, presentarles el PREVI y comentarles sobre lo que se espera en las instituciones educativas este año, ¿no? Cómo o quiénes van a llegar y cuál es el objetivo de este programa. También es importante que ustedes sepan
que sabemos que a estas alturas hay muchos planes TOESES que ya están prácticamente cerrados. Pero la idea de que los perfiles vayan a estas instituciones educativas es justamente brindar asistencia técnica para que estos documentos de gestión estén bien realizados, ¿no? Bajo el diagnóstico real de las instituciones educativas. Entonces, en la norma también dije que los planes son flexibles y que se adaptan a las necesidades de la comunidad educativa. Entonces, bajo ese contexto es importante que ustedes vayan también con ese mensaje, ¿no? Si bien es cierto, puede estar hecho, pero tal vez es un plan que tiene muchos años, que no se actualiza, o es un plan que no obedece a la realidad también. Entonces, esa es prácticamente una de las labores de los CIC y los CCP. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más, Tania, o de parte de los especialistas. No, en verdad, sobre lo que acabas de comentar, no. Entre ellos también lo bueno es que se van brindando la información o validando la información que tienen. Eso siempre es provechoso. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias también a Yanira Vázquez. Y mañana nos encontramos a las 9:30 de la mañana en el mismo canal. Sí, no Sí, se olviden sobre de ello, la... sobre ello, Tania, también es importante comentarles Tania, sobre ello también es importante comentarles que el día de mañana la asistencia técnica va a ser evaluada, por ello requerimos su atención plena, ¿no? Luego que se va a realizar este webinar, vamos a tener un espacio para poder resolver el cuestionario virtual. Y luego de eso vamos a entrar ya a la asistencia técnica del app del PREVI. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Va a ser acá en este mismo link, lo de la app del Previ también. Así es, sí. Eso Ya, no son. perfecto. Bueno, y que sigan difundiendo lo del curso, por favor, con los docentes, ¿no? Para que participen y bueno, y todos quienes quieran participar también. Y bueno, mañana también ya vamos a ir subiendo algunos de los recursos para que los tengan a la mano. También vamos a ir compartiendo los videos. Mañana empezamos 9:30. Empezamos 9:30. Sí, Yanira. Sí, no, nada, ya para despedirme, sé que Sí, ya me habías gracias. despedido, ya me habían despedido también, pero aprovecho también para, nada, sumar a lo que ya se está haciendo desde la unidad de tutoría, ¿no? El trabajo que venimos articulando con ustedes, ¿no? Porque reconocemos que lo que se está haciendo es sumamente importante y sobre todo, pues, esto va a recaer en el bienestar de los estudiantes. Y ahí reiterar el trabajo articulado, por favor, en regiones con los especialistas de tutoría. No debería suceder que estén trabajando de manera aislada. Ya ahí incidir en eso y cualquier cosita, cualquier consulta, ahí les espero hayan tomado nota los contactos y nos escriben con toda la confianza. Gracias. Muchas gracias, Yanira. Sí, a Yanira también va a estar en todos los espacios que tenemos. Todavía nos falta trabajar con ellos articuladamente, participación, eh, el trabajo también con las familias, ¿no? Y como ella ya explicó también lo que es educación sexual. Así que vamos a estarnos viendo. Y bueno, también no se olviden de responder la encuesta de satisfacción que ya está en el chat. Buenas tardes. Gobierno del Perú.